La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Ya saben, como todas las semanas tenemos nuestro programa los días miércoles, hoy para hablar de economía, hoy para hablar de la situación del país, pero no estoy solo. Tengo a una persona que tiene muchísimo conocimiento y muchísimo interés por estos temas, un economista, un intelectual, un liberal, un amigo. Estoy con Mauricio Ríos García. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido al Laberinto por primera vez, un gusto tenerte. Andrés, ¿cómo andas? No sé cómo hemos tardado tanto en llegar a tu programa, diciendo que somos amigos, como tú muy bien dices. Estoy encantado de estar en tu programa acompañándote, perdón, un saludo. Sí, lamentablemente hemos tardado mucho, pero ya seguramente por las cuestiones venideras tendremos muchas conversaciones también. Así que empecemos, querido Mauricio. Han sido semanas en las que hemos podido notar mucho movimiento en el tema del análisis económico, un análisis que, si bien es cierto, tú has mantenido constantemente, estás muy activo en tus redes, a todo el mundo le invito más bien a seguirnos. Sobre el final nos das tus redes sociales para que te puedan seguir. Pero con todo esto que está pasando hoy, se abre una puerta muy complicada, que es la incertidumbre. ¿Qué causa esta incertidumbre, Mauricio? Yo sé que es complicado de explicar en cortos minutos, pero para que las personas que nos están viendo puedan entender qué está pasando y por qué recién se nota, porque ese es un problema. Se puede creer que es reciente, pero es algo que viene arrastrándose desde un manejo desde hace varios años del modelo del Estado plurinacional. Sí, sí, correcto. ¿De dónde viene la incertidumbre? Te debes estar refiriendo concretamente a la escasez de dólares y de combustibles, fundamentalmente en Y el el asunto país. del oro un poquito también, ¿no? Que si nos puedes comentar. Ah, bueno, sí, el asunto del oro. Bueno, vamos a ver, para tratar de hacerlo breve, porque me estás haciendo una pregunta grande, grande. La incertidumbre es respecto de cuál podría ser el futuro inmediato del país, ya ni siquiera solamente en lo económico. Estamos en una situación tan delicada en la que no solamente instituciones tan importantes como el Banco Central o YPFB, que ya perdió la confianza del público hace mucho tiempo, estoy seguro, sino que además el Banco Central y el propio gobierno podrían empezar a perder la confianza del público. Esto quiere decir que indistintamente cuál sea la medida, muchas veces puede ser incluso acertada por parte del gobierno, el público, la gente le va a terminar retirando la confianza al gobierno. Entonces, pierde credibilidad al gobierno y ninguna de sus medidas podría ser efectiva para tener el control respecto de distintas cosas, como por ejemplo la estabilidad del sistema bancario y financiero o la provisión de combustibles en el país. ¿Qué está sucediendo y a qué responde todo esto? Pues responde al agotamiento del modelo que tiene inicios ya a mediados del 2013, que es mucho antes de la caída internacional de los precios del petróleo. Nosotros hemos sabido desde siempre, desde que el MAS alcanzó el poder en el 2006, de que el modelo que estaba implementando a partir del 1 de mayo del 2006 era un modelo que se fundaba fundamentalmente, valga la redundancia, en la cotización internacional de materias primas y fundamentalmente de los hidrocarburos que exportamos y fundamentalmente del gas, lógicamente. A medida que el gas cotizaba al alza por distintos factores que ahora mismo no vamos a discutir, pues el gobierno, dado que había nacionalizado el sector, tenía mucha mayor capacidad de gasto y por tanto iba adquiriendo cada vez mayor número de atribuciones y competencias sobre la economía. A partir del 2013 comienza con su desaceleración o el agotamiento del modelo que no se explican por otra cosa más que por el exceso de déficit fiscal. Comenzó a gastar demasiado, comenzó a acumular déficit fiscal y por tanto el carro no andaba como hubieran querido desde un principio o al menos como lo tenían diseñado en la cabeza cuando fue implementado el modelo en 2006. Duramos mucho tiempo, de esto dependía mucho el entorno internacional y un hito muy importante al que responde si el modelo realmente funciona o no, fue la bancarrota de Lehman Brothers entre 2008 y 2009, inicio de la gran recesión. Fue el momento a partir del cual la gran mayoría de bancos centrales, pero fundamentalmente la Reserva Federal en Estados Unidos, redujo arbitrariamente las tasas de interés, provocando el rebote de la cotización internacional de materias primas. Ya venía como que desacelerándose la cotización internacional de materias primas también alrededor de esa fecha. Acordémonos que el gran auge de las materias primas empieza alrededor del 2002-2003. Desafortunadamente a los anteriores gobiernos les hubiera sido muy interesante
con un modelo distinto al actual, recibir una enorme cantidad de recursos, probablemente para distribuirlos de mejor manera entre la población. Tampoco vamos a entrar en detalle al respecto. ¿Qué sucedió? Que el gobierno, cuando rebotó la cotización internacional de materias primas por factores externos, fundamentalmente por estímulo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el gobierno se anotó el tanto, se atribuyó el éxito o el rebote o el incremento de los ingresos por exportación de materias primas. Pero como gastaba tanto más de lo que ingresaba, comenzó a agotar el modelo. Es decir, no importaba cuánto ingresaba, el asunto es que el gobierno gastaba a manos llenas y no hay economía que aguante tanto tremendo estímulo sobre la demanda. Es decir, la demanda y el consumo interno fue estimulado a tal nivel gracias a la cotización internacional de materias primas, sobre todo sobre las que fundamentalmente exportamos, que la economía empezó a desacelerarse. Es decir, no tenía la oportunidad de seguir generando valor. Cuando el Estado gasta demasiado, no es que está generando valor, sino simplemente está gastando y está haciendo que la gente dependa de la intervención del Estado por ese intermedio, con el incremento del gasto público, y por tanto no se dedica a producir más ni a generar valor de mercado propiamente. Bueno, de eso se constituye la desaceleración o el inicio del agotamiento del modelo ya en 2013. Luego, en 2014, cayó la cotización internacional de materias primas, pero a pique, a plomo, finalmente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En vez de recortar el gasto público en la misma proporción que cayeron los commodities o las materias primas, siguió gastando, incluso tratando de incrementar todavía más el gasto público, sustituyendo los ingresos de la exportación de materias primas con incremento de deuda, tanto interna como externa, en la esperanza de que eventualmente las cosas se arreglarían por sí mismas, o tratando de confiar en el modelo típicamente keynesiano de que a mayor gasto público, mayor reactivación de la economía y por tanto mayor crecimiento y todos felices. Nunca sucedió. El gobierno siguió acumulando déficit, siguió acumulando deuda y siguió ejerciendo cada vez mayor presión sobre el tipo de cambio fijo. Establecimos, o el gobierno estableció un tipo de cambio fijo hace ya 11 años. Entonces, para que la gente entienda un poco de qué se trata el tipo de cambio fijo, si un gobierno establece el tipo de cambio fijo va a ser porque en el resto de la economía real, sobre todo, tiene muchísima flexibilidad, como en Chile, por ejemplo. Chile no tiene tipo de cambio fijo, pero sí que tiene mucha flexibilidad laboral, es mucho más fácil contratar y despedir gente, es muy fácil quebrar, por ejemplo, es muy fácil crear una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado no interviene, mejor dicho, tanto en la economía como lo hace el Estado boliviano, el Estado plurinacional en la economía boliviana. Bueno, pues de una parte, de un tiempo a esta parte, el modelo simplemente ha terminado colapsando. No existe la forma de reducir el déficit fiscal, de reducir la deuda, si no es modificando el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ir por la otra ruta, es decir, liberalizando la economía o liberando la economía, aplicando toda una serie de reformas estructurales, es imposible. Es decir, la única forma en la que Bolivia va a poder salir adelante ya no es con devaluaciones, ya no es frenando el incremento de la deuda pública, ya no es con ajustes simplemente, es dándole un giro de 180 grados al modelo que se impuso en Bolivia en mayo de 2006, el 1 de mayo de 2006 con la supuesta nacionalización de hidrocarburos, que fue solamente la estatización de la exportación de hidrocarburos. De un tiempo a esta parte, además, si acaso gastar fuera bueno, el gobierno gastó mal allá donde no debió y se dedicó a la campaña política y no invirtió, entre otras cosas, a tratar de encontrar mayores reservas de gas para que las exportaciones por los contratos que tenemos con Argentina y Brasil fueran sostenibles. Entonces, por más que tengamos contratos con Argentina y Brasil todavía para exportar gas, no tenemos gas para exportar porque no hemos ido a buscar más gas para seguir exportando, para seguir produciendo gas y exportarlo y tener mayores ingresos. Esa ha sido fundamentalmente la gran miopía con la que el movimiento al socialismo ha gobernado, tanto con Arce como con Evo Morales, o al revés, tanto con Morales como con Arce, y ahora estamos al borde de, no quisiera usar la palabra colapso, pero sí que del agotamiento absoluto del modelo. Cuando entró Arce, añado esto y con esto termino, yo advertí
de que el futuro del país dependía de si Arce se decidía por salvar el modelo o salvar la economía, porque eran dos cosas radicalmente distintas. Se inclinó por tratar de salvar su modelo, es decir, trató de seguir incrementando la deuda, trató de seguir gastando a manos llenas, no hizo caso a la tremenda acumulación de déficit fiscal que venimos arrastrando durante ya, si no me equivoco, 7 años, 7 o 8 años. Y pues eventualmente la economía termina sancionando a la política. Arce le apostó absolutamente todo a la política, puso toda la carne al asador y yo creo que se podría estar arrepintiendo. Entonces, el desafío al que nos estamos enfrentando todos, y no solo el movimiento al socialismo, es un giro de 180 grados en el país que podría ser traumático. No sé si mañana, en un mes, en 3 años, no lo sé, pero es pronto y con seguridad que va a ser doloroso. Y decías muy bien este tema del modelo, que se da esta particularidad de que el presidente es quien implementó el modelo en su época de ministro de Economía. Entonces también queda eso. Y de hecho fue una de las razones, o más de las razones, una de las principales banderas, ¿no? El modelo exitoso, boliviano, único, que supuestamente ya había blindado la economía. ¿Vos te acuerdas de ese término que se había usado? Tenemos una economía blindada. Parece que el blindaje era de muy baja calidad. Y además está este asunto que muy bien lo mencionabas, que tiene ribetes tremendamente políticos, ¿no? Que es el gasto. El gasto, la demagogia, el aparato enormemente paquidérmico que hay que sostener. Y lo que hablaba el otro día con Marco Antonio del Río en otro espacio, y cuando hablabas de la devaluación lo recordaba, o del tipo de cambio, una sociedad que durante 12 años no sabe lo que es que el dólar suba, que el tipo de cambio suba. Nosotros todavía lo podemos recordar porque éramos niños, pero tenemos esa conciencia. Pero la gente hoy no sabe y eso puede ser una medida tremendamente choqueante, pero como dices, posiblemente una de las pocas cosas que queda para poder un poco salvar esto. Y ahí va la pregunta, ¿todavía es salvable? ¿Todavía se puede, pues ya, digamos que no salvar, porque sabemos cómo son estos, pero evitar que el colapso, que el caos y que el desastre sea mayor? No, en absoluto. Si no es ahora, va a ser mañana. Es decir, es como si estuviéramos frente a un monstruo y vemos que tiene una cantidad incalculable de colmillos con los cuales nos van a comer vivos, ¿sí? Y lo único que estamos tratando de hacer es preguntarnos cómo podríamos hacer que tal o cual colmillo de este monstruo nos haga menos daño, cuando en realidad simplemente vamos a terminar siendo, pero engullidos por este tremendo monstruo y no hay forma de ahuyentarlo. Lo mejor que se puede hacer es no huir hacia adelante, por cierto, como está tratando de hacer ahora el gobierno de Arce, sino enfrentarlo de la mejor manera posible. No hay otra forma. Y lo que decía más temprano, enfrentar al monstruo implica darle un giro de 180 grados a la economía nacional. Es decir, primero, firmar el acta de defunción del modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, y luego, además, y por si fuera poco, terminar de sepultar el Estado plurinacional. Porque no es solamente económico el problema, es institucional, es una serie de factores tan grandes que, como decía también más temprano, el desafío es incalculablemente grande. Entonces, los desafíos que está comenzando a enfrentar Bolivia, si acaso la escasez de dólares y de combustibles no fuera suficientemente grave, es nada frente a todo lo que hay que hacer. Imagínense nada más en el caso de la justicia todo lo que hay que hacer. Y no es mediante una reforma, convocando un referéndum, nada. Es sepultando el Estado plurinacional y toda esa estructura que ha montado el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa más que el rancio socialismo del siglo XX fracasado en todo lugar, empezando por Venezuela cuando se lo ha tratado de reimplementar. Entonces, sí, tratando de responder a tu pregunta, es fútil preguntarse cuánto más podemos extender. No se traduce en otra cosa más que prolongar la agonía, tratar de buscar parches que no son otra cosa más que ajustes cosméticos, aislados y pasajeros. Y ahora mismo los economistas están preguntando, ¿y de dónde podemos sacar deuda? ¿Cómo podemos encontrar la forma en que nos presten dinero para poder atajar el problema de la escasez de dólares del Banco Central? No es eso, es solamente un detalle más, es decir, es uno de los colmillos más del monstruo al que nos estamos enfrentando ahora mismo. Y bueno, no importa, discutamos si quieren de dónde se puede conseguir más dólares del exterior, pero no va a solucionar el gran problema que es
el agotamiento absoluto del modelo y por otro lado lo perverso que ha terminado siendo el Estado plurinacional para las libertades individuales y la capacidad de generar riqueza que tiene todos y cada uno de los ciudadanos en Bolivia. Me gusta mucho esa precisión que haces porque justamente la tenía pensada, que es el tema institucional y mencionabas la justicia, entre otros. Claro, y alguien puede decir que tiene que ver una cosa con la otra. Tiene muchísimo que ver el respeto institucional, la propiedad privada, la seguridad jurídica al que invierte. Y no estamos hablando solamente de los grandes inversores, sino de la persona desde que abre un restaurante, desde que hace algo y dice, invierto, ¿valdrá la pena? No me vendrán mañana con un impuesto, con una multa, con una extorsión. Todo ese caos y esa decadencia institucional también tiene un efecto en la economía. Con una amenaza de proceso penal si acaso ofreces tu opinión sobre cualquier aspecto. Es decir, nos van a terminar secuestrando como a Camacho, que no tiene por qué necesariamente ser santo ni devoción, pero es un ciudadano o era un ciudadano libre hasta que lo secuestraron por motivos además que no han sido demostrados. Es decir, lo que le ha sucedido a Camacho, así como a la propia Yanine Áñez, nos puede suceder a todos en cualquier momento. Entonces, no son cuestiones únicas y exclusivamente económicas y que solamente le competen a quienes tienen dinero. Esto les tiene que interesar sobre todo a quienes menos tienen dinero, porque la capacidad de generar riqueza depende no solamente de la escasez de dólares, sino además de todo un entorno institucional que garantiza que uno pueda preservar lo que buenamente pueda haber producido con su propia energía y que es con su propio cuerpo, que es, no es otra cosa más que la institucionalidad de las instituciones de los derechos individuales de propiedad privada. Ahora, es probable, nunca hay que descartarlo en realidad, porque mucho más sabiendo cómo piensan estos gobiernos, que vean no una solución, pero sí una medida en vez de alivianar, como decías, en oprimir más la creación de nuevos impuestos, tal vez, como se habló tanto en un determinado momento del impuesto a la riqueza, que aparentemente buscaba ser una cuestión que hubiese generado igualdad y demás. ¿Es posible que también vayan por ese camino? Sí, absolutamente. De hecho, el FMI ya lo había ensayado no estoy seguro si fue en el último o penúltimo año de Evo Morales cuando fue presidente. ¿Qué es lo que había ensayado? La posibilidad de incrementar el IVA para poder saldar el déficit fiscal. Ahora sería potencialmente grave si acaso tratan de incrementar agresivamente el impuesto al valor agregado en el país, pero es digamos que el impuesto más sensible y que impacta a la mayor cantidad de población, porque esto del IVA uno lo paga, o el impuesto al consumo, lo paga, pero cada que uno da un paso y no es necesario pertenecer al sector formal o al informal, tenemos una informalidad del más del 80%, para saber que esto de una u otra manera nos va a impactar a absolutamente todos. Puede ser, absolutamente, pero como decía, esto va a provocar serios problemas. No nos olvidemos, por cierto, de que uno de los, cómo comenzó, por ejemplo, la crisis de Febrero Negro, Mm. cuando se inició la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003. Fue justamente cuando pretendió crear impuestos, en este caso a la renta personal. Se le dijo que era un error, pero yo creo que todo estaba ya alineado para la conspiración y para derrocarlo, lógicamente. Fue un pretexto la pretensión del incremento de impuestos por parte de Sánchez de Lozada, que por cierto, luego de haber sido un liberal bastante aceptable entre mediados de los 80 y mediados de los 90, se convirtió en un keynesiano cerrado. Acordémonos nada más que su plan de gobierno se llamaba Obras con Empleos. No hay nada más keynesiano que eso. Entonces, trató de implementar medidas desesperadas en ese sentido. No mucho más tarde, Carlos Mesa creó el ITF famoso y todas Claro. las cosas a partir de eso salieron mal. Es decir, Las reformas tributarias sí, empezaron ahí igual, justamente esa época. El nuevo sí, código sí, tributario de correcto. esa época. Exactamente. Van a tratar de hacer dibujo libre, pero también han estado tratando de evitar hacer ese juego libre en la esperanza de que las cosas se solucionaran por sí solas. Mm. Y no por eso estoy diciendo que de repente hubieran estado creyendo que el libre mercado o que como en Claro. un entorno de libre mercado las cosas hubieran solucionado solas, que tampoco es lo que defendemos o decimos los defensores del libre mercado. Sino en que tal vez en la esperanza de que no sé qué es lo que realmente hubieran estado pensando, qué es lo que los podía salvar. Entonces, sí,
lamentablemente, en estos entornos de crisis, los gobiernos, cuanto más desesperados están los gobiernos, más medidas alocadas empiezan a implementar, como si fueran ciegos dando manotazos en un cuarto cerrado, o personas en un cuarto cerrado oscuro dando manotazos, tratando de ver por dónde salir ante la desesperación de no saber qué es lo que realmente está sucediendo. No sería nada extraño que veamos, dados los intentos que, por cierto, los intentos que ha tenido el gobierno por tratar de recuperar el nivel de reservas del Banco Central, ninguna ha funcionado. Son aproximadamente 5, 6 y hasta 7, me atrevería a decir, no están funcionando. El gobierno está tratando de ser creíble y no le está funcionando. Hoy día, martes, que estamos conversando, no, perdón, lunes, lanzó un blef y martes el público no le ha creído al Banco Central. ¿A qué me refiero exactamente? La gente que estaba haciendo fila en el Banco Central para comprar dólares se ha quejado de que el Banco Central, los funcionarios del Banco Central les han dicho de que vayan a otro lugar, que ya no van a vender dólares. Ha terminado siendo peor el efecto de la medida. Celebro y está muy bien, aunque ha dejado mucho que desear, el hecho de que el presidente del Banco Central haya finalmente salido a hablar con el público, a dar la cara el lunes a primera hora, no a primera hora, a las 9:30 concretamente, y decir, esto es así. Lamentablemente lo que se esperaba era que por lo menos diera información concreta, que sea abierto y diga, vamos a darles todos los dólares posibles al público y para que vean que el Banco Central es transparente y que somos dignos de su confianza, el nivel de reservas a tal fecha es de tanto. Y cada uno de los bancos comerciales alrededor del país va a tener dólares para proveer a todo el público, para proveer la demanda inusual que le han llamado. Eso hubiera sido el mejor mensaje, pero no están siendo creíbles. Espero que las dudas no salten simplemente de alguna que otra autoridad al conjunto del sistema bancario y financiero. Sería lo peor que pueda pasar. Espero que no, honestamente. Y respecto a la ley del oro, no estoy seguro qué es lo que me estabas preguntando o si ya no quieres abordar el asunto. No, ese tema del oro y del interés por comprar o transformar ese oro en reservas. Sí, bueno, el Banco Central y el gobierno del movimiento al socialismo en su conjunto estaba interesado en comprar oro físico para poder apuntalar las reservas del Banco Central para que a su vez el país tuviera mayor capacidad de endeudamiento con el exterior, ya sea por medio de la nueva emisión de bonos soberanos o para poder respaldar la solicitud de un nuevo crédito con algún otro organismo multilateral, con la China, con Rusia, con los países amigos o alineados del régimen de Arce, y vaya a contar. El tema del oro es bastante más complicado de lo que parece. Solamente voy a limitarme a decir de que es extraño que el país exporte más oro del que produce y de que haya muchos más intereses que el de los cooperativistas únicamente en el oro físico del país. Entre otras cosas, doy unas pistas. Por ejemplo, el Banco Central no está obligado, así como cualquier otro banco comercial en el país, no los voy a mencionar, a respetar ciertas reglas internacionales que solamente se aplican a bancos comerciales. Es decir, el Banco Central le puede prestar a cualquier persona, convirtiéndose arbitrariamente en un banco de primer piso, y los bancos tradicionales de primer piso comerciales no pueden prestarle a cualquier persona. Debe presentar ciertos requisitos muy especiales, cumpliendo con normas internacionales. Entonces, es extraño que el Banco Central, es cuanto menos extraño que el Banco Central se esté prestando a unas maniobras un tanto extrañas al mismo tiempo, cosa que no se había visto nunca antes de las reformas de mediados de los 80 y de mediados de los 90. Me refiero concretamente al 21060, a la ley del Banco Central que ha sido promulgada en el 94, 95, si no me equivoco, además de todas las otras reformas estructurales que se implementaron ahí. Entonces, yo me limitaría simplemente a decir eso, que el Banco Central en todo caso está desesperado, está en una situación muy complicada porque las reservas en oro físico del Banco Central superan el 70% del total de las reservas. No porque hayamos acumulado mucho oro, sino porque hemos perdido mucho del resto de reservas que componen las reservas netas del Banco Central, empezando por las divisas y los dólares. Entonces,
Y para peor, no es que la oposición entienda muy bien tampoco de qué se trata la ley del oro. Han frenado la ley del oro en la Asamblea Legislativa. Nadie sabe explicar muy bien por qué se la está frenando. Hay distintos argumentos por parte del mismo partido. Hay incertidumbre y deberían ser los primeros llamados en dar explicaciones respecto a qué es lo que está sucediendo, ¿no? Por un lado, estamos viendo al Banco Central que trata de proveer dólares a la gente de manera física e inmediata en sus propias ventanillas, y del lado del Poder Legislativo no sabemos ni vemos nada. Es decir, la oposición no existe. Está concentrada en otro tipo de cosas que son todavía más fútiles que ponerse a pensar en de dónde podemos conseguir dólares en lo inmediato. Están concentrados más en la reforma judicial, etcétera, que sabemos perfectamente que no va a suceder. Bueno, y están distraídos con otras cosas y no están atendiendo lo urgente, sino cosas que ellos consideran que son importantes, más allá de que se las vaya a atender seriamente o no. Y pues, en fin, la ley del oro, yo no me preocuparía mucho por el tema de la ley del oro, yo me preocuparía más por ver y observar al gobierno e instituciones como el Banco Central, ver cómo lidian con el crecimiento de la incertidumbre del público sobre ellos como instituciones, ver cómo lidian, qué tipo de mensajes lanzan y si la gente finalmente decide confiar o quitarle su confianza tanto al gobierno como a estas instituciones que decía. Y hacia afuera, Mauricio, porque hemos hablado acertadamente de la desconfianza que se provoca hacia adentro, y hacia afuera, porque se suele tener una relación, no una relación, pero sí una mirada muy escéptica a los organismos internacionales como el FMI y todas esas recetas que hubo, algo como lo que pasa en Argentina, no está ese grado de rechazo, pero acá también. ¿Cómo está la confianza de estos organismos internacionales en Bolivia a la hora de la verdad? Muy interesante lo que me preguntas y me está haciendo recuerdo varias cosas. Mira, no sé si estabas tú al tanto, pero una de las principales instituciones que se pronunció celebrando la victoria de Arce Catacora en las elecciones del 2020 fue el FMI. Al FMI siempre le ha gustado Arce Catacora, a pesar de que Arce Catacora siempre ha Claro. hablado muy mal del FMI. Y ha hablado bien del FMI cuando le ha convenido también. El FMI destaca las cifras macroeconómicas Exacto. del país y qué sé yo. Pero el asunto es que el FMI siempre ha creído que lo que hacía Arce en materia de política económica, tanto como cuando era titular de Hacienda como ahora cuando es presidente, era lo correcto por hacer. ¿Por qué? Porque comparten la filosofía keynesiana de una u otra manera, aunque mal implementada, aunque bien implementada. Es decir, el propio FMI validaba la política económica del MAS, de Arce y de Evo Morales. Lo curioso va a ser la manera como ahora el propio FMI comienza a lidiar con esta papa caliente. Todo el mundo destacó, revistas, organismos internacionales, etcétera. Todo el mundo destacó Carlos Mesa en su columna dominical, destacó los aciertos de Arce Catacora con el manejo de la economía, que había que reconocerlo, que era indudable, etcétera. Cuando no era otra cosa más que una forma de cebar la gran burbuja de activos histórica que hemos vivido en el país, cebada por el crédito artificialmente barato y el gasto público a manos llenas. Bueno, ¿cómo ven los organismos internacionales? Hablando concretamente del FMI, les encanta Arce Catacora y va a ser interesante ver cómo comienzan a reaccionar ante esta crisis. Yo estoy esperando la opinión de otro tipo de organismos como las calificadoras de riesgo, viendo sobre todo cómo en esta misma semana se ha reportado, Bloomberg ha hecho un nuevo reporte sobre las nuevas caídas que se ha observado en los bonos soberanos de Bolivia con Es lo que vencimiento recién sobre todo a publicabas estos 2000, días. correcto, con vencimiento a 2028. Esos son los bonos soberanos más importantes de Bolivia ahora mismo. Son los que cotizan ahora mismo en mínimos históricos. El anterior mínimo histórico que alcanzaron esos bonos soberanos fue cuando se confirmó la victoria de Arce Catacora. Esa fue la primera señal de los mercados.
Y por cierto, también es importante saber que entre los principales tenedores de la deuda pública emitida en el exterior de Bolivia somos los propios bolivianos a través de las AFPs, Mm, bancos y aseguradoras, ¿no? Es decir, es una deuda interna emitida en el exterior. sí. Gran paradoja. Es decir, si eventualmente, ojalá que no, si eventualmente se comienza a hablar de default, es decir, de impago de la deuda, es un impago de la deuda interna fundamentalmente. Insisto en decir y aclarar que se trata de una deuda interna emitida en el exterior. Es casi como si se hubiera obligado a las AFPs y se hubiera entrado en negociaciones Mm, con la Banca Nacional para que compren esos bonos en el exterior, porque ya en el 2017, que fue que se los emitió, nadie los quería. No había demanda real ah, por esos bonos. Entonces, ah. No eran esos, era ya muy no eran esos difícil. bonos que iba a vender Evo Morales a Nueva York ni demás, ya se había desplomado para ese tiempo. No se habían desplomado propiamente, sino que ya no existía la credibilidad Mm, sobre la economía o sobre el impacto real que tenía la política económica en la economía nacional. Es decir, las primeras dos emisiones, si no me equivoco, fueron 2011 y 2012, o ujú, 2012 y exacto, 2013. exacto. En esa época, como decía más temprano, pues esta era una economía bollante gracias a la cotización internacional de materias primas y porque el gobierno gastaba manos llenas. Lo ha seguido haciendo después. Pero los efectos a largo plazo de esa misma política y sobre todo de persistir en aplicar esa política son sumamente perversos y ahora estamos viendo justamente las consecuencias. Nuevamente, ¿qué piensan los organismos internacionales? Va a ser muy interesante. Sobre todo, yo estoy a la espera, insisto, de ver cuál es la opinión de las calificadoras de riesgo. Ya hemos recibido, incluso desde el gobierno de Yanine, rebajas de calificación y advertencias de manera permanente sobre la caída de reservas. Y Bloomberg decía, cuando hacía preguntas a otros expertos, sobre qué es lo que genera esta caída de bonos tan fuerte. Pues la falta de confianza en el gobierno, en la falta de capacidad que pueda tener el Banco Central para manejar la situación y sobre todo la escasez de divisas. Es decir, la incertidumbre se le puede detectar de inmediato en lugares donde hay más transparencia, que es solamente los mercados internacionales. Sobre todo, nosotros, Bolivia, tiene los bonos soberanos cotizando en la bolsa o el mercado de capitales de Luxemburgo. Mm, Es muy transparente, no el de Nueva York, pero sí el de Luxemburgo. Es igualmente transparente que en Nueva York, cosa que no tenemos en el interior del país. En el país no sabemos, no conocemos los balances de una empresa tan importante como YPFB, por ejemplo, ujú. o de la empresa, o de YLB, de Yacimientos de Litio Boliviano. Va a depender mucho de qué es lo que sucede en estos mismos días. A ver si eventualmente se pronuncia o no el FMI. Insisto en decir también de que siempre ha sido favorable las opiniones, sobre todo del FMI, sobre Arce Catacora en particular. Es Ujú, muy interesante lo que puede suceder aquí. ¿Por qué? Porque ellos mismos podrían, yo creo que se van a dar la vuelta de inmediato porque ellos también se van a jugar su credibilidad. Con todo lo que estoy diciendo, se van a jugar la credibilidad porque eh, se han estado mostrando muy optimistas con la economía de Arce y la capacidad que tiene de Arce, que Arce tiene para llevar adelante la economía hace apenas 2 años cuando fue elegido. 2 años no es nada en términos ujú, macroeconómicos. Entonces, el propio FMI cambiaron al director para América Latina, por mm, cierto, hace no mucho tiempo, el año pasado. Quien se pronunció a favor de Arce fue concretamente el director de entonces del FMI para América Latina. Veremos qué dice el nuevo director o directora, no lo sé, no me acuerdo quién es el director para América Latina del FMI ahora mismo, pero voy a estar pendiente. Y en todo caso, el mismo gobierno debe estar hablando ahora mismo con ellos y les debe estar pidiendo que por favor no se pronuncien todavía, así como el propio Evo Morales le pidió a la OEA que no se pronuncie ujú, todavía mm. respecto de los resultados reales del fraude que cometió en 2019. Pedía que por favor no se pronuncie y la OEA se portó muy bien como debía hacerlo, no haciéndole el favor a nadie, sino porque era lo que le correspondía, se pronunció y dijo, esto es lo que ha sucedido con las elecciones. Espero que suceda exactamente lo mismo con el FMI, Banco Mundial, BID, CAF y las calificadoras respecto a qué es lo que realmente creen que va a suceder con la economía nacional y qué creen ellos que se debería aplicar. Espero que no sea algo así como consenso de Washington, incremento de impuestos, de evaluaciones, etcétera, ¿no? Dudo,
Veremos qué pasa. Agradecerte, querido Mauricio, por tu tiempo, por tu prestancia, por la claridad, porque honestamente a mí me encantó que temas que pueden parecer muy técnicos y complicados, pero que a la vez repercuten tanto en la vida de las personas, hayas podido tener la claridad para explicarlos. Palabras finales sobre esta situación que estamos viviendo y lo que puede venir. Tus conclusiones, por favor. Traten de ahorrar lo más posible, nada más. Hay que agarrarse fuerte, hay que estar a la expectativa y no hay que caer en el pánico simplemente. Hay que mantener la calma porque solamente de esa manera podemos tomar las mejores decisiones. Y espero que me invites próximo nuevamente para que sigamos charlando porque le he pasado muy bien. Te agradezco. Seguro que sí será. Una cosa más, invitarlos a que sigan las personas a tus redes, por favor. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, cómo no. Bueno, primero, mi página web es riosmauricio.com. Ahí tienen toda la información necesaria sobre mí, libros míos, incluso hay una biblioteca digital gratuita de otros libros de otros autores, sobre todo de liberales, que con seguridad tú y yo recomendamos al mismo tiempo. Y pues estoy en todas las redes sociales principales, Twitter, Facebook, Instagram, estoy en Spotify, estoy en Apple Podcasts, a pesar de que no actualizo hace un tiempo ya mi programa, lo haré pronto, pero nos vemos ahí. Ponen nada más mi nombre en Google y a la primera red social que les aparezca estaré ahí activo. Perfecto, Mauricio. Nos encontraremos otro día para hablar de Bukele, ya que tanta polémica ocasionas en Twitter con aquellos defensores de ese sujeto. Con Gracias. todo gusto. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Fuerte abrazo. Esa ha sido nuestra conversación con Mauricio Ríos García, este connotado economista, que además con un lenguaje muy claro nos ha podido explicar un poco de esta situación que está viviendo Bolivia y que se puede venir. Desde nuestra perspectiva, simplemente mencionar que todos esos manejos irresponsables de años pasados, todo ese despilfarro, tenía que en algún momento pasar factura. Y parece que está cerca ese día. Esperemos que les quede algo de decencia, algo de lucidez, para no hacer cosas peores, para no ser más torpes, sobre todo como suelen ser estos gobiernos socialistas. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.